Feliz sábado, queridos hermanos. ¿Cómo están? ¿Están bien? Amén, amén. Siempre que pregunto cómo están, hay muchos que dicen amén, ¿verdad? ¿Están amén? Están bien, ¿verdad? Qué bueno. Vamos directamente a la palabra de Dios porque hoy es un sábado muy bendecido. Lo esperamos en la tarde a todos. 3 de la tarde, ¿verdad? 3 de la tarde, por favor, vengan. Va a estar muy bonito este evento que hemos preparado. El tema de esta mañana lleva por título Todo es posible. ¿Cuál es el título? Todo es posible. ¿Cuántos creen eso? Amén. Todo es posible. Claro que sí, todo es posible. Vamos a basar la predicación en Marcos capítulo 16. Perdón, Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. En Marcos, hermanos, capítulo 10, encontramos a Jesús en los últimos días de su ministerio en esta tierra. Ahí encontramos a Jesús en Marcos capítulo 10. Él está a punto de ir o ya está yendo más bien camino a la cruz. Está yendo a la cruz porque va a pagar por el pecado, o más bien va a pagar las deudas de los pecadores. Y nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Entonces vemos a Jesús camino a la cruz a pagar la deuda de los pecadores, que es la muerte. Y por supuesto, darle salvación a los arrepentidos. ¿Sí? A eso iba Jesús a la cruz, a darle salvación a todos los arrepentidos. ¿Cuántos nos hemos arrepentido de nuestros pecados? Entonces Jesús iba rumbo a la cruz a morir por mí y por usted, o por usted y por mí. Pero de repente en ese proceso entra en la escena ahí en Marcos capítulo 10 un hombre rico en el versículo 17, o un joven rico. En Mateo nos dice que este era un joven rico, un mandatario rico. Y entra a la escena con una pregunta bien interesante a Jesús. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Una pregunta bien interesante, hermanos. ¿Qué puedo hacer, en otras palabras, para ganarme la salvación? Es lo que le preguntó. Y Jesús le dice: mira, tú conoces todos los mandamientos, tú ya los conoces. Y le enlistó una lista ahí de mandamientos. Y el joven rico le dijo: mire, Señor, pero es que yo desde mi niñez los he estado guardando. ¿Sí? Desde mi niñez los he estado guardando. Entonces, ¿qué más me falta? El joven rico, al preguntarle qué le faltaba, sabiendo que ya guardaba todos esos mandamientos, entendía, hermanos, entendía muy bien que la obediencia a la ley, escuche bien, el joven rico entendía que la obediencia a la ley no era suficiente para salvarse. Sí, escuchó bien. La obediencia a la ley no es suficiente para salvarnos. Y escucha esta parte bien interesante, hermanos, porque aunque la desobediencia hace que una persona se pierda, la obediencia no la salva. Escúchelo otra vez. Aunque la desobediencia puede hacer que una persona se pierda, la obediencia no puede ser o no puede hacer que una persona se salve. Qué interesante, pareciera contradictorio esto. Jesús le dice, hermanos, a este joven rico que nada de lo que tenía o de lo que ha guardado durante muchos años podía hacer que él ganara el cielo. Debía de dejar todas las cosas y hacer una única cosa, le dice Jesús. ¿Cuál fue esa cosa? Vende todo y sígueme. Sí, dárselo a los pobres, vende todo, regálalo, lo que sea, y sígueme. Esa última palabra, seguir a Jesús, es lo que él no entendió. Lo único que a este joven rico le faltaba era seguir a Jesús, es decir, dejar todo y seguirlo a él. ¿Por qué Jesús dice que esto es lo único que le hace falta a este joven? Porque es Jesús quien, queridos hermanos, es quien hace perfecto al imperfecto. Sí, escuchó bien. Es Jesús
quien hace perfecto al imperfecto. Cuando estamos con Jesús, entonces podemos guardar la ley por los méritos y por la gracia de Él. El objetivo, queridos hermanos, de la vida espiritual no es solamente ser bueno, es vivir con Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es vivir con Jesús. Ese es el objetivo de la vida espiritual. Porque el que vive con Cristo, dice la palabra de Dios, que todo viene por añadidura. Amén. Todo viene por añadidura. Pero al terminar este incidente en el cual el joven rico se fue decepcionado, Jesús dice unas palabras bien interesantes. Y dice: cuán difícil es que entren al cielo los que tienen riquezas. Cuán difícil. Vamos ahí a San Marcos capítulo 10 para que ustedes lo puedan leer. Versículo 24. San Marcos capítulo 10 versículo 24. Dice la palabra de Dios: los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondió y volvió a decirles: hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Entonces, queridos hermanos, los discípulos se asustaron después que escucharon a Jesús decir esto. ¿Saben por qué? Porque en la cultura judía, los ricos, y hasta el día de ahora, los ricos pueden obtener lo que sea. Los ricos pueden obtener lo que sea. Entonces los discípulos se asustaron porque si un rico no puede obtener la vida eterna, ellos dijeron: ¿y cómo nosotros la vamos a obtener? Nosotros que somos pobres. Por eso es que miren lo que dice el siguiente versículo. Versículo 26, versículo 26. Ellos se asombraban aún más, diciendo entre sí: ¿quién pues podrá ser salvo? ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Nadie. La respuesta implícita ahí a esa pregunta de los discípulos es nadie. Porque Jesús le dijo que era difícil a los ricos. Entonces ellos se asustaron porque los ricos que pueden obtener todo no pueden obtener la salvación. Entonces ellos dijeron: mucho menos nosotros podemos obtener la salvación. Así que se asustaron, hermanos. Porque ¿quién puede entrar en las ventanas de los cielos como ladrón? Nadie. ¿Quién puede heredar el reino de los cielos? Nadie. Jesús es claro, queridos hermanos. Nadie puede entrar al cielo porque le es imposible a los seres humanos. Y mire, aquí no importa si eres rico, si eres pobre, si eres blanco o negro, si eres hombre o mujer, si eres profesional o no eres profesional, si eres adulto o eres joven. La Biblia es clara cuando Jesús dice que por mis propios méritos no puedo entrar al reino de los cielos. Jesús fue claro: nadie, ningún ser humano puede entrar al reino de los cielos, ni rico ni pobre. ¿Saben por qué ningún ser humano puede entrar al reino de los cielos? Porque el reino de los cielos no es adquirido por obras. Por eso Jesús dijo claramente que nadie puede entrar ahí por esfuerzo o por deseo humano. Nadie. Pero ahora viene la respuesta. Entonces, ¿cómo podemos obtener nosotros salvación? Miren lo que dice el versículo 27. En el 26 Jesús dijo: nadie, no importa lo que tengas, eres rico o no seas rico. Pero mira el 27. Entonces Jesús, mirándolo, le dijo: para los hombres es ¿qué cosa? Imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles ¿para quién? Para Dios. Alabado sea el nombre de Jesús, hermanos. Por mis propios méritos yo no puedo entrar. Por deseo yo no puedo entrar, porque para los seres humanos es imposible. Desde Adán hasta el último hombre es imposible entrar. Pero dice la palabra de Dios que para Dios todo es posible. Alabado sea el nombre de Jesús, hermanos. Porque la salvación viene de Dios y es por gracia. No se basa en méritos humanos. Y hay algo bien interesante, que no hay salvación grande o pequeña. La salvación es igual para todos. Haya cometido un pecado grave
o no haya cometido un pecado grave, la salvación es igual para todos. Y quiero demostrarles en los próximos minutos que nos quedan que la salvación es por gracia, con dos ejemplos. Uno de una parábola y una historia del Antiguo Testamento. Les voy a dar dos evidencias que la salvación es por gracia, como Jesús se lo enseñó a sus discípulos. La primera, dijimos, por medio de una parábola, y la segunda por medio de una historia del Antiguo Testamento. Así que vamos a la primera parte. La evidencia número 1, una parábola. Mateo capítulo 20, versículo del 1 al 16, por favor. Vaya al primer libro del Nuevo Testamento. San Mateo capítulo 20, versículo 1 al 16. Ahí encontramos la parábola de los obreros de la viña. Leámosla, por favor. Ahí la tenemos en pantalla también. El reino de los cielos, dijo Jesús, es semejante a un hombre, a un padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Note qué interesante. Sale a contratar obreros por la mañana. Siguiente versículo. Y habiendo convidado con los obreros para pagarles un denario al día, los envió a su viña. Saliendo, versículo 3, cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Note que los primeros ya estaban trabajando en la viña. Luego los segundos estaban desocupados, dice la palabra de Dios. Versículo 4. Y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Póngale atención a esa palabra, justo. Y ellos fueron. Versículo 5. Salieron otra vez cerca de la hora sexta y novena, 2 veces más, e hizo lo mismo. Es decir, contrató a más personas. Y saliendo cerca de la hora 11ª, es decir, a punto de terminar el día, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Versículo 7. Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llamad a los obreros y pagarles el jornal, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Ponga atención, hermano. Jesús buscó a primera hora de la mañana a hombres para trabajar. Luego siguió más tarde buscando a otros. Luego más tarde buscó a otros. Y casi al terminar el día buscó a otros. Cuando el día del trabajo terminó, Jesús le dice al mayordomo: llámalos a todos para pagarles, comenzando desde los últimos hasta los primeros. Noten que le va a empezar a pagar este padre de familia a los que llegaron a punto de terminar el día. Siguiente versículo, versículo 9. Llegaron los que habían ido cerca de la hora 11ª y recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Versículo 10. Al llegar también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Versículo 11. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia. Versículo 12, diciendo: estos últimos han trabajado una sola hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Versículo 13. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. No conviniste conmigo, es decir, no hiciste un trato conmigo que te iba a pagar solo un denario. Versículo 14. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este último que vino lo mismo que a ti. Versículo 15. ¿No me está permitido hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno? Así los primeros serán los últimos y los últimos los primeros, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Wow. Noten esta historia, qué interesante. Jesús contrató a primera hora y les dijo: les voy a pagar un denario. Contrató a más y a más personas y les pagó también al final un denario. Este padre de familia, queridos hermanos, es Dios. No hemos buscado nosotros a Dios.
Él nos buscó a nosotros para darnos salvación. Este padre de familia que es Dios quería que sus obreros ofrecieran un servicio de corazón completo. No le importaba a qué hora comenzaran o a qué horas terminaran. Él quería que trabajaran de corazón. Y es que Jesús quería enseñarle a Pedro, hermanos, porque Pedro le dice: mira, yo he trabajado tanto y entonces hemos de recibir también la vida eterna. Entonces Jesús quería enseñarle a Pedro, a sus discípulos, después del incidente del joven rico, quería enseñarles, queridos hermanos, de que el cielo no se puede ganar, que el cielo no es por méritos humanos. Y que no debemos de trabajar hoy en día en la iglesia porque vamos a recibir algo. Pedro dijo: nosotros hemos dejado todo, ¿qué recompensa tendremos? El espíritu de Pedro, queridos hermanos, estaba centrado en sí mismo. Él quería ver los frutos de su obra. Pero Jesús introdujo un nuevo principio. Jesús introdujo un nuevo principio que es diferente a lo que hoy en día conocemos, a la remuneración del mundo. E introdujo un nuevo concepto de justicia. Justo es lo que Dios quiera. Porque si hoy en día entramos a esta historia, y usted contrata a alguien en la mañana y a alguien a punto de terminar el día 2 horas antes que termine el día, es lógico que le va a pagar menos. Pero Dios dice al final de esta historia, este padre de familia que es Dios dice al final de la historia: miren, es que yo puedo hacer lo que quiera con lo mío. ¿Acaso estás envidioso? ¿Acaso eres envidioso? ¿Acaso no puedo hacer lo que yo quiera conmigo? Entonces Jesús introduce un nuevo concepto de justicia. Y este concepto de justicia es: justo es lo que Dios quiera, porque la voluntad de Dios siempre es justa. ¿Cuántos lo creen? La justicia de Dios siempre es justa. Así que lo que Jesús quería enseñar en esta historia, hermanos, es de que la salvación es por gracia y que no importa lo que haga o lo que deje de hacer, al final todo aquel que se arrepiente recibirá la vida eterna. Podrán ver a una persona allá en el reino de los cielos que trabajó trabajó muchos años en la iglesia. Y también veremos a alguien que quizás un día antes de su muerte se bautizó. Y ambos son salvos, porque la justicia de Dios es perfecta. Y el reino de los cielos no está basado en riquezas, no está basado en obras. La palabra de Dios dice que en el reino de los cielos los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Y esto es por una razón sencilla: porque no hay últimos ni primeros. Todos somos iguales. Todos valemos el sacrificio de Cristo. Amén. El precio que Jesús pagó en la cruz del Calvario al morir por nuestros pecados, no dijo: yo voy a pagar, voy a derramar más sangre por el hermano fulano y por la hermana fulana. No, todos valemos lo mismo. Amén. Por eso es que no existe o no debería de existir en nuestra iglesia hacer diferenciación de personas. No importa si sea económicamente o por colores, todos valemos lo mismo para nuestro Señor Jesús, porque la salvación es por gracia. Evidencia número 2, una historia del Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 12. Vamos por favor a Éxodo capítulo 12. Ahí tenemos la consagración de los primogénitos. Acompáñenme por favor en la Biblia. Éxodo capítulo 12, versículo 3 en adelante. Recordemos que ahí los hijos de Israel están prisioneros. Más de 400 años estarían ahí en Egipto prisioneros. Y el Señor levantó a un libertador llamado Moisés para ir a hablar con el faraón y decirle: deja ir a mi pueblo. Pero si no dejas ir a mi pueblo, van a caer plagas. Y mire esta última lo que pasó. Murieron todos los primogénitos de Egipto, pero los hijos de Dios se salvaron.
Empecemos desde el versículo 3. Éxodo capítulo 12, versículo 3. Dice la palabra de Dios: hablad a toda la congregación de Israel y decid: el día 10 de este mes tomará cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Pasémonos al versículo 7. Tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de la casa que han de comer. Noten que la sangre debían de ponerla en el dintel de la puerta, en los postes, en la entrada. Versículo 12 ahora. Pues yo haré pasar aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13. La sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de largo ante vosotros, y no habrá entre vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Versículo 21. Entonces Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: salid y buscad corderos para vuestras familias y sacrificad la Pascua. Versículo 22. Tomad un manojo de hisopo mojado en la sangre que está en un lebrío y untad el dintel y los dos postes con la sangre que está en el lebrío. Que ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Versículo 23. Pues Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes de sus casas, pasará Jehová de largo por aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. 26. Y cuando os pregunten vuestros hijos: ¿qué significa este rito? 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Versículo 29. Aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo el primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales también. Versículo 30. Se levantó aquella noche el faraón, todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiera un muerto. Versículo 31. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo: salid en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id y servid a Jehová como habéis dicho. Palabra de Dios. Wow. Esta historia es interesante, porque Faraón, hermanos, Faraón no quería dejar ir al pueblo de Dios. Entonces el Señor iba a matar a todos los primogénitos, es decir, el primer hijo de toda la familia. Y los hijos de Israel debían de poner una señal, debían de sacrificar un cordero y su sangre ponerla en la puerta. Y esa iba a ser la señal para cuando el ángel destructor pasara por las casas de ellos, al ver sangre iba a pasar de largo, es decir, no iba a entrar ahí y no iba a haber muerte en esa casa. Pero en las casas donde no había sangre, el ángel iba a entrar. Pero noten esto, qué interesante, hermanos. Los hijos de Israel pusieron sangre, ¿verdad que sí? En sus puertas. Pero el Señor, escuche bien esto, póngale atención. El Señor nos revisó quién dentro de la casa era digno. Escúchelo otra vez. El Señor nos revisó quién adentro de esa casa era digno. Revisó si había sangre en los marcos de las puertas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque ningún ser humano es digno. Ni usted ni yo somos dignos. Solo la sangre de Jesús puede cubrirnos de la muerte. Porque la salvación es por gracia. El reino de los cielos no está basado en méritos humanos. Claro, cuando yo leía
Historia de los patriarcas y profetas, perdón. Ahí en la página 249, el Señor, yo sé que cuando yo estaba escribiendo este tema, el Señor me mostró ahí una cita de la hermana Elena White, donde ella dice, sí, es por gracia, pero los hijos de Dios debían demostrar obediencia, porque las obras es resultado de la salvación, amén. Y ya hace muchas semanas atrás tuvimos un tema de fe y obras y estudiamos ese tema. Así que es menester recordar esas palabras. Es menester recordar esas palabras. Que las obras van acompañadas, claro que sí, pero las obras no me pueden dar salvación. El animal, hermanos, que los hijos de Israel debían de sacrificar era sin defecto. Es más, decían los hijos de Israel que un animal que fuera ciego, cojo, no podía ser sacrificado para la Pascua. La Pascua nació ahí, hermanos. Nació ahí. Es una fiesta muy importante para los judíos. Nació ahí. Y debía de ser perfecto ese animal, porque ese animal era símbolo de Jesús. Porque Jesús es el único perfecto, amén. Así que el animal debía de ser perfecto y debían de poner sangre. La pregunta es ¿por qué sangre? Vayan a Levíticos capítulo 17 versículo 11, por favor. Levíticos capítulo 17 versículo 11. Miren lo que dice la palabra de Dios. Ahí lo tenemos también en pantalla. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. Póngale atención, hermano. La sangre entonces representa ¿qué cosa? Vida, porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Es decir, hermanos, que debían de poner sangre en las puertas, porque ese era símbolo de vida. Que iban a tener vida eterna gracias a que Jesús un día iba a morir en la cruz del Calvario. Miren lo que dice la hermana Elena White en el libro Patriarcas y Profetas, página 249, párrafo 2. No solo recordaría el hecho de pintar con sangre, no solo recordaría la liberación de Israel, sino que señalaría la más grande liberación que Cristo habría de realizar para liberar a su pueblo de la servidumbre del pecado. Esa es la Pascua, hermanos. No solamente mostraba esa alegría de que Israel por fin iba a salir de la esclavitud, sino también era un símbolo que Cristo muy pronto iba a hacer una gran liberación, y era liberar a todos los seres humanos del pecado, porque Cristo nos ha liberado del pecado. ¿Cuántos dicen amén? Él nos ha liberado del pecado. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Miren lo que dice Pablo. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7. Dice la palabra de Dios: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa como sois, sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Decir, hermanos, que el significado de la Pascua, que era esta fiesta, el mismo apóstol Pablo dice muchos años después de la muerte de Jesús, que la Pascua ya fue, dice, nuestra Pascua ya fue sacrificada por nosotros. Es decir, ya no necesitamos entonces nosotros sacrificar más. Hoy hemos visto, hermanos, esta mañana que la salvación viene de Cristo y es por gracia, amén. Nada podemos hacer para ganarla. ¿Podemos hacer algo para ganarla? No, no podemos hacer nada. Solamente una cosa, y es seguir a Jesús. Quiero terminar con una historia, porque la salvación es individual, amén. Y hay que seguir a Jesús de forma individual. Hace un par de años, allá en El Salvador, para los que son del Salvador, en la ciudad de Cojutepec, fuimos a impactar una comunidad. Y la hermana que vivía en esa comunidad nos dijo, la líder de la pequeña congregación: miren, hermanos, pueden ir a todas las casas, menos a esa.
Y le preguntamos, ¿por qué no podemos ir a esa casa? Y ella dijo, es que el que vive ahí es un pastor evangélico. Así que visitamos y visitamos todas las casas. Yo iba con mi prima, era mi pareja misionera, y predicamos. Y hubo un sábado que ya habíamos visitado todas las casas. Y los estudios que teníamos no estaban, no había nadie en las casas. Parecía que todos se habían puesto de acuerdo. Así que mi prima y yo nos preguntamos, ¿qué vamos a hacer? Y dijimos, entremos en la casa del pastor evangélico. Y entramos, hermanos. Y predicamos. Y decidió estudiar la Biblia. Y él tenía como 4 hijos. Y él, al ver a tanta juventud ahí, porque luego el club de conquistadores fue a hacer una campaña ahí a la comunidad, y los hijos, al ver tantos jóvenes, se animaron y le pidieron permiso al papá para ir a la iglesia, a una campaña ahora en la iglesia adventista. Y el papá les dio permiso a este pastor evangélico. A los muchachos les encantó tanto la iglesia, hermanos, que un día dijeron, queremos bautizarnos. Así que fuimos donde el pastor evangélico y le pedimos permiso. Y le dijimos, mire, sus hijos quieren bautizarse. ¿Y saben cuál fue la respuesta de él? Por ahí escuchen, no. Cualquiera, ¿verdad? Diría eso. La respuesta de él fue, la salvación es individual. Ellos pueden decidir si bautizarse o no. Y una semana después, hermano, esos 2 muchachos fueron bautizados en la iglesia adventista del Séptimo Día, Cojutepeque 2, turno 2, para la honra y gloria del Señor. ¿Saben por qué? Porque la salvación es individual. La salvación es individual. Dijo ahí Pablo en 1 Corintios, nuestra Pascua ya fue, nuestro sacrificio ya fue. Solamente nos hace falta algo, y es seguir a Jesús. Y es seguir a Jesús. Quizás hay alguien esta mañana que aún no ha decidido seguir a Jesús. Quizás hay alguien que aún está en esa decisión, si seguir o no seguir a Jesús. Hoy tienes la oportunidad de aceptar la sangre de Cristo y de poner esa sangre en tu puerta y en tu familia. Porque por mis propios méritos no puedo. Porque por mis propios méritos no puedo hacer nada contra la enfermedad, no puedo hacer nada contra la muerte, no puedo hacer nada con los problemas de mi familia, no puedo hacer nada con la economía. No puedo salvarme, porque para mí me es imposible, pero para Dios todo es posible. Habrá alguien esta mañana que quiere que el Señor visite su casa y encuentre esa señal que lo ha decidido aceptar. ¿Será que hay un hogar que la necesita la sangre de Cristo, esa sangre poderosa de Jesús? Para nosotros, queridos hermanos, es imposible, pero para Dios todo es posible. Del 3 al 10 tenemos una maravillosa campaña. Si aún no has decidido entregar tu vida al Señor, sería bueno que aceptes, porque nuestra Pascua ya fue sacrificada. Solamente necesitas aceptarla y seguirla. Necesitamos mucha oración por nuestros amigos, porque no es una decisión fácil para muchos de ellos. Ya hay personas que han aceptado a Jesús y están listas para el bautismo del sábado 10 de diciembre. Pero hay más personas aquí que aún necesitan de Jesús. Y nadie en esta iglesia gana nada porque tú te entregas a Jesús. El único beneficiario eres tú. Cristo está aquí con las puertas abiertas, esperándote. No importa el error que hayas cometido, Cristo está aquí esperándote para darte perdón y para decirte, vete y no peques más. Así que vamos a orar esta mañana por aquellos amigos que están en la decisión de tomar, que están a punto de tomar una decisión por Cristo Jesús. Y vamos a orar por cada uno de nosotros, para que esa sangre poderosa de Cristo Jesús siga estando en nuestra casa, amén. Que siga estando en nuestra familia, que siga estando en nuestro trabajo, que siga estando en el matrimonio, que siga estando en tu noviazgo, que siga estando en todo lugar esa sangre poderosa de Cristo Jesús, amén.
que nos cubre y nos libre de todo pecado. ¿Quieren orar conmigo esta noche? En esta mañana, perdón, puestos de pie. Puestos de pie, vamos a orar para que esa sangre poderosa nos siga cubriendo. Señor, esta mañana agradecidos estamos, porque por nuestros propios medios no podemos, Señor. Somos seres imperfectos. Tenemos accidentes, nos lastimamos. Viene un pequeño dolor a nuestro cuerpo y no podemos levantarnos, porque para nosotros todo es imposible. Pero gracias a ti todo lo podemos, Señor, porque eres tú quien nos fortalece. Esta mañana, Señor, queremos poner en tus brazos de amor a aquellos amigos que aún no han entregado su vida a ti. No hay duda, Señor, que si ellos están aquí es porque sienten en su corazón el deseo de servirte, Señor. Ayúdales, por favor, en cualquier obstáculo que pueda estar en su vida, que les está obstaculizando acercarte a ti, Señor. Ayúdales a quitar esos obstáculos y que te puedan seguir a ti, y que puedan poner en su frente, que puedan poner en su familia, que puedan poner en su casa esa sangre poderosa que nos cubre, nos libra del pecado y nos da salvación. Señor, oramos por esta iglesia. Síguenos bendiciendo y te decimos que no te dejaremos hasta que nos bendigas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.